tal, amigos? ¿Cómo están? Pero muy buenas noches. Son las 21:03. No sé por qué no me baja la página de la Dirección de Meteorología, pero 10 grados es la temperatura según AccuWeather. Nosotros siempre preferimos la página nacional, pero cuando nos anda la página nacional tenemos que ir a la página internacional. Así que 10 grados la temperatura en AccuWeather. Está con nosotros el ministro del Interior. Es un privilegio, para mí siempre un privilegio intelectual además. Hola, Euclides, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Enrique? Tuve una duda cartesiana para venir. ¿Por qué? Y porque me dicen, Enrique padece la abstinencia del conflicto. Y me dijo, no vayas a ir a industrializarlo. Pero, por otra parte, esa duda cartesiana se ha disipado con el principio de que si no hay conflicto, no hay crisis. Si no hay crisis, no hay desarrollo del pensamiento. Es verdad, señor. Pero yo no te llamo por el conflicto hoy, no te invité por el conflicto. No, o sea, ya lo sé. Te invité, o sea, a veces sí, pero hoy no. No, lo que quiero que me cuentes un poquito, cuando uno lee el decreto de la fase 2 de la cuarentena que arranca mañana, Euclides, bueno, te voy a dar las cifras que está dando el propio gobierno, ¿verdad? 874.000 paraguayos que de nuevo vuelven al trabajo y yo creo que estaremos ya en el 85% de la actividad volviendo a la normalidad, ¿verdad? Ahora, para la gente que no vuelve a la normalidad deben mantenerse los esquemas de vigilancia. Quiero empezar preguntándote si vos estás satisfecho con los esquemas de control que se hicieron hasta ahora y si el hecho de que la mayoría esté ya de vuelta no te relaja la capacidad de control. Yo, más que del esquema de control, estoy más satisfecho de la conducta disciplinada ciudadana. ¿Por qué te digo eso? Porque los controles no tienen éxito cuando ellos no van acompañados de una pedagogía cívica, de una pedagogía ciudadana. Y debo confesarte que ese trinomio de policía, Fuerzas Armadas y Fiscalía ha dado muy buenos resultados. Lamentablemente mucha gente ha actuado más por temor que por convicción, pero con el transcurso del tiempo y gracias a debates, a informaciones compartidas, a un acceso más copioso a la información, hizo que la gente efectivamente se comportara como tendría que serlo. Y por eso hemos pasado de la primera fase a la segunda sin sobresaltos. O sea, yo estoy satisfecho, pero tengo inquietudes, estoy inquieto. Porque me temo, Enrique, que si nosotros no mantenemos el autocontrol o la autorregulación que viene como consecuencia de convicción más control, podemos relajarnos y eso puede hacer que volvamos a la fase 0. Le hace eso en Chile, sí, y en la Argentina. Sí. Ese es un temor que es bueno, y hablo de temor más que de miedo, porque el temor es una especie de precaución anticipada. Y creo que esta segunda fase tenemos que comenzar con mucha más vigilancia que la primera. Por lo menos esa es mi convicción y esa es la instrucción del gobierno, de que la policía lamentablemente ya no va a contar con la cooperación multitudinaria de fiscales, pues ya tienen sus actividades normales. Tengo que redoblar la vigilancia, pero en el sentido didáctico, en el sentido de la persuasión, para que la gente no confunda eso que vos acabas de decir, una mayor intervención productiva en detrimento del código sanitario, de la precaución sanitaria, del protocolo sanitario. Una cosa que acabas de decir que me llama un poquito la atención porque quiero que me precises más, con más detalles. Desde mañana los fiscales ya no trabajan con ustedes. No, es que ya no trabajan. Trabajan menos fiscales. Los fiscales no hay lo suficiente, ni la policía es suficiente, los fiscales menos. Porque los fiscales tienen ya sus compromisos, tienen sus audiencias, tienen sus investigaciones, tienen sus acciones normales. Y la policía, por suerte, sabe hacer todavía 2 o 3 cosas al mismo tiempo. Investiga delitos, persigue delincuentes y al mismo tiempo ejerce un férreo control de la aplicación del código sanitario. Y eso me preocupa a mí también, ¿verdad? Yo hablo todos los días con Sandra, por suerte tenemos una
relación armónica en el sentido de la cooperación, porque sin los fiscales es muy difícil aplicar de una manera republicana, ya supe, los controles del Estado, porque el policía tiene que estar bajo la dirección de la fiscalía. Claro, yo justamente, yo no, te juro que hoy no quería entrar en polémica, pero a mí el punto flojo de la actuación durante las dos fases anteriores fue justamente el de la Fiscalía, por el tema de Sandra Quiñones, justamente otorgando privilegios. Yo creo que hay un porcentaje importante de autocontrol de la población, pero otro porcentaje que vino por los elementos que vos decís, ¿verdad? Ahora, eso quedó totalmente menoscabado en el momento en que Sandra Quiñones le hace el favor al amigo Karim Salum. Y ahí es donde yo digo, bueno, en cada momento va a haber una resistencia. Por eso yo te decía cuando estábamos negociando tu venida, el tema de los gastronómicos, por ejemplo, que se solucionó por suerte, pero era una cuestión también moral, de decir, che, ¿cómo yo te iba a llevar preso a vos si acá tenés a una fiscala que está otorgando privilegios? Lo que sucede, Enrique, es que poco a poco vamos a ir desprendiéndonos de una patología política que es la justicia selectiva. Poco a poco nos estamos desprendiendo. Y el error que vos estás señalando que se produjo fue subsanado finalmente. Todos los errores fueron subsanados, lo cual significa que hay un avance en el proceso. Lo que pasa es que todos vivimos la angustia y la ansiedad de la inmediatez. Jamás te hubieras imaginado que poderosos políticos hoy estuvieran detenidos. Jamás te hubieras imaginado que influyentes personajes, ciudadanos con legitimidad electoral, hayan tenido que someterse a las disposiciones del Ministerio de Salud Pública. O sea, yo quiero tratar de encontrar, y yo con eso no quiero justificar ninguna desprolijidad en la persecución del delito o de las faltas. No, lo que quiero decirte es que yo estoy obligado a recurrir a la sensatez y a la razón y no quedarme en la fascinación del escándalo mediático. Claro, lo que pasa es que yo tengo Euclides sobre el punto, y esto tiene que ver un poquito también con la parte investigativa de la policía. No te quiero meter en el tema del Ministerio Público, pero estamos hablando de instituciones. Sí. De que aquí hay mucha más gente fascinada por el escándalo mediático por realizar las cosas, y de hecho cubren su incapacidad para realizar las cosas con escándalos mediáticos. Sí, el escándalo mediático normalmente encubre incompetencias. Exacto. ¿Verdad? Entonces, por eso es que el debate, y eso te dije, mi duda cartesiana se despejó porque contigo puedo hablar conceptualmente. ¿Por qué? Porque vos decís, mi paradigma es Churchill, pero Churchill no como persona, sino por el pensamiento que él llevó a cabo y su gestión de hombre de Estado. ¿Cuánto pasó de eso? 75 años, Sí. así que terminó la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, todavía estamos en deuda con la concepción republicana de las instituciones. Hay alguien muy suelto de cuerpo y dice, bueno, de todo este asunto, el problema está en los políticos, está en la política. En esta política o en estos políticos, no en la política en general. ¿Dónde va a estar la solución? ¿En las corporaciones? Pero es lo que quieren. Bueno, y ahí está el peligro de justamente de la entronización de las corporaciones. ¿Cómo es que me decías al comienzo eso de subterráneo, el Estado clandestino? Como el deep state de los americanos, el Estado profundo. El Estado profundo. ¿Vamos a permitir eso? ¿Nuestra incompetencia va a permitir eso? ¿Nuestra falta de concepción clara de lo que es el Estado va a permitir la insurrección de las corporaciones? Y después todo el mundo dice, un fascista. Péagola fascismo. Así La mismo. corporación clandestina, la que se oculta detrás de la incompetencia de nuestros políticos, de esta política, no de la política. No, vos sabés que coincidimos totalmente en eso. Lo que pasa es que en la instrumentación de llevar adelante, digamos, el concepto a la realidad, es donde en nuestro país hay, diría yo, bastantes fallas. No tanto como dicen algunos, porque yo estoy satisfecho con cómo está el curso de nuestra democracia. A la flauta, 30 años seguidos de democracia, eso nunca pasó en la historia del Paraguay. Entonces, no pueden agarrar y decir, ay, no, espera un poco, acá hay una realidad que es esta, 30 años seguidos de democracia y estamos todos aquí. Pero
hay cositas o cosotas, no sé cómo, depende de dónde lo mires, ¿verdad? Y entonces nomás yo te decía, vos para decirle al señor del micro, te voy a detener porque no estás cumpliendo la cuarentena y está contigo una fiscala cuya jefa está haciendo compromisos, hay un problema ahí. Yo sé que fueron subsanados los temas, pero a posteriori y por otras instituciones. Lo que pasa es que los responsables no son las personas, son las instituciones. Por eso que a veces la solución no pasa por el cambio de las personas, sino por el cambio del escenario conceptual. ¿Vos crees que cambiando determinadas personas vamos a corregir determinadas cosas? Finalmente, yo mañana me puedo ir del ministerio. Los errores van a continuar si no hay una nueva revisión de lo que yo llamo la Segunda República. Y todas las nuevas repúblicas, y te insisto en este tema porque mucha gente hoy día habla de la reforma del Estado, y la reforma del Estado la asocian con cambios de equidad salarial, destierro de privilegios, una nueva constituyente. Y la cuestión cultural, la cuestión educativa, que es la base para la reforma de la ciudadanía. Por eso, más que reforma, la reforma tiene una connotación administrativa, mientras que la refundación tiene una connotación mucho más integral. Entonces, este es un debate que hay que instalar, Enrique, y vos, que tenés paradigmas republicanos muy claros, fuera de tu efervescencia y tu fascinación por apretarle al mediocre, porque vos no sé cómo te decir, te enloqueces con el placer de someterle de una manera casi sadomasoquista al mediocre. Encanta mirar eso, pero yo quiero rescatar de vos tu apreciación conceptual, porque de eso va a depender que la reforma se convierta en una refundación y no en un gatopardismo político que nos va a conducir a esa preocupación tuya, que es de mucha gente y es también la mía: el Estado subterráneo, el Estado profundo, el que se esconde y que busca la codicia de una manera mucho más adulterada que el salteador de caminos. No, categórico. No me vaya a tratar de sádico. Ya me trata. No, es que porque vos te divertís con la criminalidad de la ignorancia. ¿Entendés, Pecha? Claro que te reí porque tengo razón. Me río porque me dejas sin arma, pero... No, que no te iba a dejar sin arma, si ese es el arma tuya, déjate de joder. No, bueno, vayamos otra vez vamos al tema central de este proceso de la segunda fase. Entonces, permitime preguntarte directo, bueno, ¿qué instrucción vos le diste a partir de mañana al policía que tiene que atacarle, a detenerle a uno que no está en la lista de beneficiarios del decreto? A los no exceptuados. A los no exceptuados. Que ya es solamente un 15%. Y es poca gente. Por eso, primero damos recomendación que lean bien el decreto y que no se sometan a la gramática del decreto, sino a la oralidad del decreto, que supone interpretación y aplicación en la práctica. O sea, un trabajo más de pedagogo, un poco más de maestro callejero, que permita al ciudadano decirle: compañero, tu problema no es tu salvoconducto, tu problema es si el lugar donde te vas a trabajar, si allí se cumple o no las normas del Ministerio de Salud. Entonces, a mí no me preocupa tanto si el señor Enrique Vargas Peña me demuestra fehacientemente a través del papel si es o no es constructor de tal obra. Lo que yo quiero saber es si el lugar donde se va el señor Vargas Peña, ahí se reúnen las condiciones exigidas por el Ministerio de Salud. Entonces, esa es la instrucción que le estamos dando a la policía. Yo no me meto con el fiscal ni con las Fuerzas Armadas, pero supongo que estamos en eso. ¿Qué escuchaste de coimas había en las fases anteriores? Escuché de todo. Coimas ciertas y coimas generalizadas. Como yo le digo a mucha gente, a mí no me sirve cuando me hacen una denuncia de coima y no me dan el nombre. Y más me revela y me subleva cuando me dice: ¿sabe qué? Me pidió 700 y le di 300. Sos un reverendo pelotudo, ¿para qué le diste la mitad? Te convertiste en cómplice. Entonces, dame nombres, y así cuando se dio nombres, se detuvo, se procesó y se les dio de baja. ¿Tenés gente ya? Sí, tenemos, claro. Ese que extorsionaron a unos camioneros en Ñembú.
Y después está otro cuento, el cuento del chipero, después que se demostró que no fue así. Vale decir entonces que ese asunto de la denuncia de coima tengo muchísimas. Hay probablemente, yo no puedo negar porque es un hábito consuetudinario, es una pandemia cultural, ¿verdad? Pero si yo quiero corregir, si yo quiero aplicar un antibiótico a esa infección, me tienen que decir en qué parte está localizada la corrupción y la extorsión. Claro que hay extorsionadores también, obvio, y hay complicidad de la otra parte, porque le dice, también andé tanto a Sata. Claro, o sea, eso... Sí, pero convengamos que la transacción empieza desde el Estado, o sea, desde el agente público. O sea, y no tanto, no tanto. Hay gente que se da cuenta de su propio error y se adelanta y muestra el billetito. Pero creo que son los menos, afortunadamente, porque si no, las demandas y las denuncias hubieran sido multitudinarias y no es tan así. Pero es bueno que se señalen estos hechos aislados y excepcionales para que de una vez por todas desaparezca esa costumbre que está en todos los niveles. Y eso, el nivel que me está señalando es el nivel más vulgar, más ordinario, porque están los otros niveles donde la coima tiene tiene mucho más glamour, porque se hace en ruido de tenedores, exacto. Se hace pero ahí no hay policías. En tintín de copas, no hay policías, no hay fiscales, sino que hay simplemente el intercambio de favores y la satisfacción de codicias. No, eso es, o sea, categórico. Pero ese es el estado profundo al que vos estás señalando que permite esas cosas. Totalmente de acuerdo. Entonces tenemos que hacer algo para construir. Sí, señor. Ahí si querés entrar en profundidad, vamos a entrar, pero yo te digo nomás, Euclides, lo que pasa es que investigaciones de la policía, que tiene que investigar todos los delitos, sí, no investiga ese tipo de delitos. Hasta donde yo conozco, generalmente eso ya está totalmente entregado a la Fiscalía. Y qué bueno sería que en Paraguay tengamos, por ejemplo, como la policía de Israel que le dice ahora que hoy empezó el juicio de Netanyahu. Chico, acá te seguimos y esto es lo que hiciste. Bueno, pues entonces, ahí tenemos que reformar toda la estructura. Y yo suelo poner siempre como ejemplo, ¿por qué la política investigativa criminal en el campo de delito económico tiene éxito en el Canadá? Porque es la policía la que investiga. La policía es la que dirige la investigación. La fiscalía no hace otra cosa que darle el carácter jurídico a la investigación criminal. Y vamos a tener que llegar en un momento dado a un pacto mucho más inteligente, porque mientras tengamos a un investigador novato al frente de una investigación de connotaciones insospechables, el resultado va a ser siempre el fracaso. Pero por otra parte vamos a tener que llegar en un momento dado en que la policía está tan depurada que va a ser capaz de señalarle a un ministro, compañero, he aquí tu delito y yo te voy a pasar, yo policía te voy a pasar al Poder Judicial. Alguna vez tendremos que llegar a eso. Por eso nos preocupa el cambio de la malla curricular del policía. Por eso me interesa no que el comisario principal ya educado vaya a Maryland o vaya a Bogotá, sino que cadetes como hoy lo tenemos en Moscú, lo tenemos en Madrid y queremos tenerlo probablemente en Estados Unidos y queremos tenerlo en Colombia o en algún sitio donde el concepto del servidor público, de la profesionalidad policial, esté a la altura de las circunstancias y no acá como una especie de refugio de la marginalidad del Estado. ¿Qué es lo que pasa lamentablemente? Y sí, porque, qué sé yo, en el interior tenés dos opciones, antes tenías tres, cura, policía, maestra o milico, y ahora ya ni eso. Periodista. Quiero contarle a la gente que tuvimos una ardua negociación durante la semana con el ministro del Interior para que acceda a venir un domingo. No, ninguna ardua negociación. Vos hiciste una presión como estaba acostumbrado a hacerlo. Y yo, pelotudo, caigo también en la tentación de venir finalmente a oxigenarme conceptualmente, aunque vos no lo creas. Sos un jodido hijo de puta, pero sos un tipo que tenés inteligencia. Y es bueno eso, Enrique, discúlpame que te diga. Tenemos que acostumbrarnos a debatir ideas y no administrar anécdotas, aunque vos no lo creas. Por eso vine, yo vine convencido. No, yo sé. Bueno, por tu presión también, porque mira que joder, Lo que quiero contarle a la gente cuando hago este pequeño interregno doméstico, estimado amigo, es que nos quedan
Porque el ministro me dijo, media hora me voy a ir. Así que nos quedan 7 minutos, Cris, no quiero desperdiciar. Ya hablamos tanto, che. Sí. Te quiero dos cositas. Sí. Los ataques del EPP en el interior que pasaron y nos olvidamos. Le pusimos un manto de silencio encima. Yo hablé con Bernardino Soto la vez pasada y ahora quiero hablar contigo porque él me dice tenemos el gran resultado de la contención y compañía, pero bueno, está bien, te doy eso. ¿Y dónde están las investigaciones? ¿Por qué no tenemos ningún resultado de lo ocurrido con 2 estancias atacadas y compañía? Te voy a dar sorpresas en breve. Las investigaciones están muy avanzadas y están llevando muy bien. Policías y militares lo están llevando bastante bien. Con la cooperación de sectores civiles particulares de la sociedad que están colaborando con su conocimiento, su experiencia y su soporte logístico. No vayas a creer que porque estemos en la pandemia se ha descuidado eso. Lo de la contención que te habló el general Soto es hasta la página 5 del libro. Después de la contención tenemos que buscar el... Dilo, yo voy a decirlo, el aniquilamiento, Euclides. Bueno, yo no sé si esa es la palabra. En un Estado democrático, aunque nos guste hacer lo que vos estás diciendo, y sé que te encanta, y ahí es donde se fue a la puta de repente tu republicanismo, y sale tu indignación ciudadana, que es la de todos. No, está bien, eso es lo que se quiere, pero nosotros lo que tenemos que tratar es de capturar al delincuente y ponerlo a disposición de la justicia. Y mucha gente dice, ¿vas a poner a disposición de la justicia? ¿Qué garantía tenés? No, está bien. Yo cuando hablo de aniquilamiento no estoy hablando necesariamente de la muerte, estoy hablando de hacer desaparecer a la entidad como organización. Eso es otra cosa. Pero hay que hacerlo. Y hay que hacerlo y tenemos que hacerlo y no hay que bajar la guardia. ¿Por qué? Porque si no, si eso se reproduce o no desaparece, es como este virus que ya se descubrió en 1930 y es como esa célula terrorista que está y de repente se excita y opera. Eso es lo que tenemos que evitar en todos los terrenos que puedan. Y también, como el EPP, me preocupa esta corporación clandestina subterránea, que es tan peligrosa como la otra. ¿Por qué? Porque estos pueden llegar a tener la legitimidad ciudadana. No, es que tienen el poder. El EPP es marginal, estos son censales. Poderes por reales. eso es la definición norteamericana, pues el deep state, o sea, el Estado profundo, el Estado. Bueno, espera, y la otra cuestión que quería, yo me quedo con lo que vos me decís. Está avanzada la investigación de las 2 estancias. Sí, señor. Y bien. Segunda cuestión, ¿escuchaste el tema de que están destruyendo antenas de instalación de la red de comunicación de celular y compañía con la excusa del 5G? Es nuestro siguiente bloque, pero quiero saber, vos sos el ministro encargado de la seguridad. Nosotros tuvimos ya información sobre el fenómeno de Azotegui. Exacto, Azotegui, ¿verdad? Y mucha gente quiso asociar a estas fuerzas irregulares, pero en el fondo yo creo que esto es la consecuencia de esa superstición, de esa visión engañosa de los adelantos de la ciencia. Acá y en América Latina en ninguna parte se están instalando las famosas 5G, que merece una investigación aparte. Y esta aventura de quemar torres, porque supuestamente esas torres tienen contaminación de carácter electromagnético y que dañan la salud y cosas por el estilo, eso tiene que ser desmitificado y creo que es importante la declaración hecha por Conatel, que a lo mejor debe intensificar, porque mucha gente, y yo he hablado con los servidores, como ser Claro, Tigo, personal, etcétera, etcétera, y ellos me dicen, es importante que el Estado asuma una declaración contundente de que esto no es así, porque si no la gente cree que somos nosotros nomás los que estamos en una guerra comercial, y no es así. A mí me preocupa mucho la inclinación fácil a la superstición y al engaño. Yo te iba a tirar un penal ahí, Euclides, que no quería hacerlo, pero te iba a... No, mientras tengamos una educación dominada por los curas, discúlpame, eso va a seguir así. Porque si vos le decís a los chicos que un pajarito que era una paloma blanca era el Espíritu Santo, después no le digas que no tiene que creer que el 5G viene con patógeno radioeléctrico. Disculpame. Mira, vos sabés que yo coincido con Taylor Chardin.
sacerdote Sí, jesuita sí, sé quién que es. se enfrentó, vos sabés, pero mucha gente no sabe, que se enfrentó con varios exponentes del papado. Decía que aquello que está en contra de la ciencia está en contra de Dios. Por eso, una cosa es la religión y otra cosa es la fe. Una cosa es la religión y otra cosa es la espiritualidad. Y la espiritualidad se compadece de la ciencia. Y ese es el sentido profundo del laicismo, que nuestra educación pública tiene que ser laica. Y laica no quiere decir en contra de, sino que no permita la contaminación de concepciones ideológicas fanáticas. Pero está pasando eso. Y, Bueno, pero por eso es que este tema de la educación es un tema que merece una discusión mucho más profunda. El problema educativo no pasa por construcción de escuelas, ni si el kit tuvo 20 o 30 kilos. 100%. No, es una concepción de cuál es el pensamiento. sí, yo coincido 1000%. Bueno, pero tenemos que... Siempre Pero, estamos no, coincidiendo pero y vos me contestame. llevas a otro lado. Contestame un poco la cuestión. Atendé. Yo tengo para hoy, preparé dos cosas para el siguiente bloque del programa, que es Azotegui que es uno de los ataques y en IPJ se hizo otro, ¿verdad? El de IPJ afectó a la gente de personal, el de Azotegui creo que es a la gente de Tigo. ¿Qué garantía de protección tienen ellos, Euclides? Porque eso es mucha guita también. Y termino la idea, nomás porque quiero redondear para que vos puedas contestar. Y estimados amigos, después se quejan de que no hay conectividad. Y muchas de estas actividades están solventadas, pagadas, alentadas por políticos locales. ¿Entendés? Se van y destruyen las antenas y después se quejan de que no llega al Ministerio de Educación. Están de la nuca, perdón. No, es que estoy de acuerdo contigo, mi querido amigo. Haciendo este tipo de cosas, vos le dejás sin internet a una zona fundamental de la República en términos productivos. ¿Entendés? Entonces, estamos todos muy locos en ese sentido. Y hay que tener cuidado y yo he dado instrucciones precisas a la Dirección de Inteligencia para que busque la trazabilidad de estos hechos, que probablemente en breve también se dará un comunicado mucho más contundente, porque tampoco podemos atrevernos a sacar declaraciones sin una fundamentación certificada en los hechos y con documentación cruzada. Pero es peligrosísimo. Por un lado apostamos a la conectividad y por otra parte le prendemos fuego a los elementos que nos conectan con el mundo y la información. Por eso te digo, pero ¿por qué? Perdón, Euclides, pero tengo que apretar un poquito. La antena de Azotegui, por poner el caso, ¿verdad? Y nosotros tenemos un video, pero para el próximo bloque. ¿Por qué no está protegida por qué no están protegidos esos elementos infraestructurales del país? Ahora, con motivo de lo que sucedió en Azotegui, hay una orden de un redoblaje, por decirlo así, de la protección. Pero la protección policial no va a ser suficiente. Lo importante es saber de dónde viene. O sea, el problema es más investigativo que de protección. Yo voy a proteger si de antemano sé de dónde vienen los tiros. Pero si yo le protejo al señor Vargas Peña de unos cascotes que él recibe, si yo no sé de dónde vienen los cascotes, la protección va a ser al pedo, porque el cascote me va a alcanzar a mí también, y nos vamos a llevar los dos al infierno. Pero se está trabajando sobre eso. Claro que se está trabajando. Yo lo que no quiero es que esto quede en manos del personal y de tío. No. Nosotros no vamos a dejar esto en manos, porque es responsabilidad del Estado garantizar la conectividad, no es responsabilidad de estos servidores, para nada. Por eso yo también voy a hablar con ellos, pues ellos tienen la obligación también de pasarme la información que ellos tienen. Claro, por supuesto. Y trabajar juntos, porque el problema de la seguridad es un concepto mucho más profundo que la mera presencia policial. Bueno, me marcho, mi querido amigo. Euclides, gracias por venir. Muy breve fue nuestra charla de hoy. Y bueno, pero es cuestión de planificar mejor y me pasar los temas de examen. Entonces yo vengo preparado, porque vos te aprovechás también de que tu interlocutor normalmente no viene preparado y ya viene con el temor de la criminalidad de tus preguntas. ¡Corte! Estamos de vuelta en un ratito.